vamos a examinar o comenzar a examinar, a estudiar los requisitos del liderazgo en la iglesia. Podríamos llamar a este mensaje el llamado a guiar a la iglesia. De más está decir que este es un tema de vital importancia para la salud de cualquier iglesia, hablar de aquellos que dirigen a una congregación. Y si existe tal vez una idea principal en este pasaje, es que los que sirven en el liderazgo de la iglesia deben ser hombres calificados. Es obvio. Los requisitos para servir en la posición de liderazgo están claramente expresados, enseñados, delineados en este pasaje del capítulo 3 de Primera de Timoteo y por supuesto también en la epístola de Pablo a Tito. Es tal vez axiomático decir, obvio decir que el liderazgo de una iglesia determina o determinará en gran parte lo que esa iglesia llegará a ser. El testimonio, el ministerio, la efectividad, el impacto de una iglesia es en gran manera la reflexión de sus líderes, ¿no es cierto? Ya desde el Antiguo Testamento ese principio se estableció. Por ejemplo, Oseas dice, y será el pueblo como el sacerdote. ¿Qué está diciendo? Que el pueblo va a ser similar a aquel que los dirige. El pueblo es similar a los que guían. La gente no va más allá de sus líderes. En otras palabras, ninguna congregación, ningún pueblo va a superar en madurez a sus líderes. Jesús expresó este principio en una forma muy interesante en Lucas 6. Lucas 6, 39 y 40 dice así, les dijo una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro, escuche bien, mas todo discípulo, después de que haya sido preparado bien, será como su maestro. Fíjense lo que dice el Señor. Un discípulo es como aquel que le discipula, ni más ni menos. Esta es una verdad muy sobria, ¿no es cierto?, para aquellos que dirigen a la iglesia. Porque la iglesia va a ser como aquellos que la dirigen. Si el líder es mediocre, así es la iglesia. Si el líder es malo, así es la iglesia. Si los líderes de una congregación son excelentes, la iglesia tiende a alinearse a esa característica. Pablo llama a los cristianos entonces a seguir su ejemplo. Por ejemplo, numerosas veces en el Nuevo Testamento Pablo llama atención al hecho de que los creyentes deben seguirle a él como un patrón, un ejemplo de lo que es un cristiano. 1 Corintios 4, 16 dice, por tanto os exhorto a sed imitadores míos. En 1 Corintios 11, 1 dice, repite, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Existe una conexión inseparable entonces entre los líderes de la congregación y la congregación. Es crucial que las personas que fueron llamadas y colocadas para guiar a la iglesia sean entonces un modelo de fe y conducta. La iglesia, como representante y emblema del reino de Dios sobre esta tierra, debe poseer un liderazgo piadoso. Y la falla de las iglesias alrededor del mundo hoy, y la razón por tantos de los problemas que enfrentamos es porque la iglesia no tiene el tipo de liderazgo que la palabra de Dios demanda que tenga. Este era el problema en la iglesia en Éfeso, cuando Pablo escribe esta epístola a Timoteo, y es el problema de las iglesias hoy. La iglesia en Éfeso había comenzado con un liderazgo excepcional. Ustedes recuerdan que Pablo estableció esa congregación. Y el mismo apóstol Pablo había entrenado a esos primeros líderes de Éfeso. Por ejemplo, en Hechos capítulo 20, cuando Pablo hace llamar a los ancianos de esta congregación, leemos en el versículo 17, desde Mileto mandó el mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia, los ancianos que él mismo personalmente había preparado y capacitado. Definitivamente habían tenido un comienzo tremendo en términos de liderazgo excepcional.
Y dice el versículo 18 que cuando vinieron a él les dijo, vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, Pablo les recuerda, ese fue mi ministerio con ustedes, 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Sin embargo, después de su partida, que nos cuenta también este pasaje en el capítulo 20 de Hechos, después de la partida de Pablo, la iglesia comenzó a descender, el liderazgo comenzó a descender también. Y después del transcurso de un tiempo, falsos maestros y líderes torcidos se infiltraron en la congregación, algo que Pablo ya había predicho, ya les había advertido. Porque dice en el versículo 29, después de mi partida, Hechos 20:29, después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño. Y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Después de su primer encarcelamiento en Roma, Pablo regresó a Éfeso y personalmente confrontó a 2 de estos líderes falsos o líderes torcidos que se habían involucrado. Sus nombres eran Himeneo y Alejandro, de los cuales ya leímos en el capítulo 1, versículo 20 de esta primera epístola. Dice, a quienes he entregado a Satanás, dice Pablo, para que aprendan a no blasfemar. Después de esta intervención personal del apóstol, Pablo deja a Timoteo en esta ciudad, en Éfeso, para que continúe la obra de corrección en la iglesia, que aunque había comenzado tan bien, ahora se encontraba sacudida por muchos problemas. Uno de estos problemas, definitivamente lo observamos al leer la epístola, es que los líderes de esta congregación no estaban demostrando el liderazgo ni los requisitos que Dios demandaba para ellos. Entonces Timoteo tiene que corregir esa situación. De esto nos habla el pasaje que vamos a examinar. La iglesia tenía que regresar a un liderazgo que cumpliera con los requisitos que Dios ha delineado o establecido en su palabra. El estándar para ser líder en una iglesia es alto. Y eso es lo que nos enseña este pasaje. Y cualquier hombre que pretenda ser líder o esté en una posición de liderazgo en la iglesia debe ser medido a la luz de estos requisitos que vamos a estudiar. Estos requisitos constituyen la vara de medir. Todo anciano, todo líder, todo presbítero, todo obispo, todo pastor debe ser medido de acuerdo a estos requisitos que vamos a examinar. El tono polémico de la epístola al cual nos referimos más de una vez nos da a entender que la iglesia en Éfeso había colocado en posiciones de liderazgo a personas que no estaban calificadas o que por lo menos no llenaban los requisitos de los cuales el apóstol nos habla. Sabemos, por ejemplo, que entre ellos había personas que enseñaban falsa doctrina. Ya lo vimos en el capítulo 1, versículo 6. Dice Pablo, algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Había personas ahí que se habían colocado en la posición de maestros que ni siquiera sabían lo que estaban hablando.